Muy bien. Bueno, como ya les mencionaba, este curso está orientado principalmente a la parte de tratamientos térmicos de los aceros. Me voy a presentar primeramente con ustedes las personas que a lo mejor ya han tomado algún curso anteriormente conmigo, pues bueno, ya por ahí han tenido la oportunidad de tomar a lo mejor alguna sesión, ya sea de Termocal o anteriormente también el mes de febrero también ofrecí un curso gratuito de tratamientos térmicos, entonces si ya tuvieron también, esa es la segunda ocasión que vuelven a retomar este curso, pues bienvenidos otra vez y gracias por la confianza. Y los que no, pues bueno, me gustaría comenzar a presentarme y esto pues da un poco más de seguridad acerca de, bueno, por qué estoy aquí hablándoles a ustedes y también que conozcan un poco acerca de mi background en esta área de tratamientos térmicos. Mi nombre es Ana Laura Hernández Ustaita, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Para los que no son de México, pues bueno, yo soy del estado de Monterrey. Y pues bueno, tengo una maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en materiales. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa Termocal, que es una empresa enfocada en la parte de simulación termodinámica, simulación de propiedades de los materiales. Y me encuentro viviendo actualmente en Estados Unidos, en el estado de Pittsburgh. Ya llevo aproximadamente como un año y medio fuera de México, pero anteriormente a esta empresa Termocal estuve trabajando como 3 años aproximadamente en una empresa de fabricación de acero, también tenían forja y tratamiento térmico, una empresa en Monterrey, Frisa, y ahí estuve como ingeniería de procesos metalúrgicos por 3 años. Como ya les mencionaba, pues bueno, principalmente mi carrera de la carrera de licenciatura, como la mencionamos, es en la parte de ingeniería industrial. Sin embargo, pues bueno, por ahí durante mis prácticas profesionales estuve realizando una estancia en una empresa que fabricaban motorreductores de velocidad. Para los que no saben qué es un motorreductor de velocidad, es una transmisión que va, pues bueno, conectada, por así decirlo, a un motor y permite reducir la velocidad. Muchos de los clientes en esa empresa pues eran grandes fábricas de acero y esos motorreductores van directamente a la línea, por ejemplo, de colada continua, y lo que sucedía, pues bueno, es que conectaban esos motorreductores para poder reducir la velocidad del motor y poder sacar la línea o el conveyor, por así decirlo. Y pues bueno, ahí es donde yo empiezo a adentrarme un poco en la parte de ingeniería de materiales. Y por así decirlo, el caso puntual que hizo que me acercara yo más a esta área fue que durante la fabricación nosotros fabricábamos directamente los engranes, entonces ahí hacíamos el generado de todas estas piezas y también las flechas, etcétera, ¿no? Entonces, en una ocasión, nosotros teníamos que fabricar los engranes y mandarlos a tratar térmicamente, pero a una empresa externa. Sin embargo, pues únicamente le solicitábamos, por así decirlo, tal dureza y era todo. Nosotros nos encargábamos de solicitar el material, fabricábamos el engrane y lo mandábamos al externo a que le hiciera el tratamiento térmico, regresaba, lo únicamente le realizábamos como un rectificado en los dientes del engrane y lo ensamblábamos en la transmisión y se lo mandábamos al cliente. No teníamos algún tipo de, por así decirlo, un control de calidad al momento de regresar de un externo, en este caso el engrane. Simplemente lo recibíamos, lo ensamblábamos y se iba. Entonces, en una ocasión, uno de los clientes de esta empresa, eh, pues bueno, nos solicitó la reparación de un motorreductor, era un motorreductor muy grande y precisamente iba para una línea de colada continua. Mandamos nosotros a tratar este engrane, regresa, lo ensamblamos, se lo mandamos y en la madrugada nos hablan súper enojados los ingenieros de la planta. Y lo que había sucedido era que uno de los dientes del engrane se había fracturado. Totalmente se desprendió el diente del engrane y la línea la tenían parada.
Entonces después vienen, nos hacen muchos cuestionamientos, nos hacen auditorías y nos empiezan a cuestionar sobre bajo qué normas o especificaciones trabajábamos, por qué estábamos eligiendo esos materiales, por qué ese tratamiento térmico. Entonces, siendo una empresa pequeña, porque era una empresa relativamente pequeña, eran como 25 o 30 trabajadores, pues no teníamos ese conocimiento. Ahora, yo en ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas profesionales y quien era mi jefa, pues era ingeniero en mecatrónica. Entonces, ella se había forjado toda la experiencia, pues debido al trabajo, no porque ella tuviera algún background en la parte de materiales. Entonces, total que el engrane se quebró, nos hicieron auditoría y todo. Y entonces es ahí donde también empiezan los cuestionamientos por nuestra parte, de decir, bueno, es que hay que tener un control de calidad en esta parte, ¿no? Saber cuál sería lo adecuado, cuál sería el material adecuado para este tipo de aplicaciones, etcétera. Ahora, otra de los procesos que también se realizaban en esa empresa era la fabricación de unas cuchillas que iban para una troqueladora de un acero D2. Y esas cuchillas nosotros le hacíamos un nitrurado. Entonces, con un soplete, literalmente utilizaban un soplete y compraban los tanques de nitrógeno. Entonces, ahí dejaban las cuchillas de ese acero toda la noche y luego las sacábamos y le hacíamos el otro proceso. Pero todo era, por así decirlo, manual, ¿no? O muy artesanal, como podríamos decirle. Después de que sucede todo pues esta falla con el cliente, surge la necesidad de comprar las normas ACMA, en este caso, que eran para los engranes. Y entonces yo empiezo a investigar un poco más esta parte de, pues bueno, que hay todo un sentido en el tema del tratamiento térmico, hay todo un sentido en el tema de materiales, etcétera. Entonces ahí es donde ya empieza mi curiosidad por querer adentrarme un poco más a la parte de ciencia en materiales. Entonces, estuve como 2 años haciendo prácticas ahí, después otros 2 años trabajando tiempo completo ya en la parte de ingeniería y después salgo tenía que salirme de trabajar para poder dedicarme tiempo completo y volver a estudiar la maestría. Entonces, estuve otros 2 años pues estudiando la maestría, después salí y estuve otros 3 años trabajando en la industria, en la parte de tratamientos térmicos y después, bueno, surge la oportunidad de poderme mudar pues a otro país y también estar en otra área que es de la simulación termodinámica. Entonces, pues bueno, a lo que voy es que todo este tipo de acontecimientos que probablemente ustedes también estén surgiendo en su trabajo, y que es la necesidad de poder tener ese conocimiento. Ahora, otra cosa también importante y otro, por así decirlo, de las áreas de oportunidad o el por qué está realizando este tipo de eventos, pues es eso precisamente, que muchas veces nos toca estar en una área de trabajo y nosotros no tenemos como ese background o ese perfil. A lo mejor ustedes están en el área de metalurgia, pero puede ser que sean ingenieros en sistemas o ingenieros industriales, etcétera, ¿no? Y pues volver a salirse para poder entrar y estudiar otra vez, porque sabemos que estas áreas es área de ciencias y es necesario, pues a lo mejor generar una tesis, un proyecto de investigación, etcétera, suele ser un poco más complicado. Entonces, pues bueno, que puedan tener acceso a este tipo de educación continua va a permitir que pues la calidad del servicio de sus productos aumente, ¿no? Y que ustedes también lleguen a tener todo ese tipo de conocimientos. Y además que estos conocimientos pues a fin de cuentas les va a abrir puertas. En lugar de ustedes que sea la oportunidad para ustedes una empresa, que la empresa bueno, al contrario, que ustedes sean una oportunidad para la empresa y no que la empresa sea una oportunidad para ustedes. Entonces, pues bueno, ese es el propósito de realizar todo esto y además también de llevarlo en español. Sabemos que todo este tipo de conocimientos podemos encontrar papers, podemos encontrar handbooks y todo está en inglés y a veces es complicado el poder estar tratando o entendiendo otro idioma o entendiendo qué me están tratando de decir en el otro idioma o tratar de entender el concepto, la teoría, ¿no? Entonces, principalmente este es
el motivo, la motivación de querer comenzar este tipo de cursos. Y pues bueno, surgió también por ahí una oportunidad de estar en una conferencia y poder, pues bueno, durante mi proceso de tesis, estuve trabajando directamente con esta empresa que es Frisa, diseñando un nuevo acero y con esto nos llevó a diseñar también un nuevo tratamiento térmico. Estábamos modificando la química de un acero, por lo tanto teníamos que modificar también el tratamiento térmico y eso nos llevaba en modificar también el proceso directamente. Sí teníamos que cambiar ya sea el medio de enfriamiento o tener que cambiar las velocidades de transferencia del horno a la tina, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, se fue generando con la experiencia. Y pues bueno, como ya les menciono, actualmente me encuentro trabajando en una empresa de simulación termodinámica. Si alguien ha escuchado acerca de Termocal, pues bueno, estoy directamente en el área de soporte y ventas. Entonces, pues bueno, si por ahí tienen alguna duda o si quisieran investigar un poco más a fondo de este software, pues lo pueden hacer, ahí está su página web. Y pues actualmente me encuentro comenzando esta consultoría. Este, Empezamos el mes de abril, si no estoy mal, no, el mes de marzo, el primer curso de tratamientos térmicos y bueno, estoy por iniciar la segunda edición, pero pues bueno, estamos ofreciendo primeramente estas sesiones gratuitas. La consultoría, pues principalmente, como ya les menciono, está enfocado a poder hacer que el talento que se encuentra tanto en México como en Latinoamérica siga creciendo. No quedarnos únicamente con lo que ya sabemos, sino al contrario, poder seguir desarrollándonos, tener más oportunidades. Este, pues bueno, todas las inversiones que van llegando a México, a Latinoamérica, pues bueno, poder aprovecharlas, ¿no? Como ya les menciono, pues uno de los servicios es la capacitación y educación continua en tratamientos térmicos, en metalurgia. Si ustedes a lo mejor se encuentran en el área de ventas, posiblemente sean vendedores de una distribuidora de aceros y tal vez sus clientes necesiten alguna asesoría sobre, es que necesito este acero, pero no lo tienen en stock, pues que puedan ustedes también ofrecerles algún otro grado, pero que estén seguros que ese grado va a cumplir la aplicación, la especificación del cliente, las propiedades mecánicas, etcétera. Que también puedan a lo mejor por ahí posiblemente en las fichas técnicas tengan algún diagrama, ya sea CCT o TTT de ciertos grados de aceros, pues bueno, que puedan apoyar al cliente en poder este, ayudarlos a elegir la mejor opción para ellos. Entonces, este es uno de los servicios en la parte de capacitación. También el servicio en consultoría y diseño de mejora de tratamientos térmicos. A lo mejor por ahí ustedes están realizando algo y quieren cambiar o a lo mejor están realizando diseños de rampas de calentamiento o cambios en el tema de medios de enfriamiento, pues bueno, todo esto es un servicio que también se ofrece. Si quieren de como quiera tener más información, aquí les dejo el website y aquí está el QR por si lo quieren escanear para que puedan tener más información acerca de él. También aquí en la página web pueden encontrar varios videos acerca de tanto sesiones de tratamientos térmicos, algunas otras, por así decirlo, como podcasts o entrevistas que hemos tenido. Y también, como ya les mencionaba, el tema de Termocal, si les interesa un poco más saber acerca de este software, cómo utilizarlo en su área de trabajo, por ahí también hay unos videos tutoriales que pueden revisar. Muy bien, bueno, el día de hoy esta agenda de este curso está dividido en dos sesiones. La primera del día de hoy que vamos a ver un poco la parte teórica. El día número 2, que va a ser el jueves, va a ser un poco más enfocado a la parte de tratamientos térmicos, pero el día de hoy va a ser un poco más teórico. Y aquí quiero que también tengan un poco de paciencia porque muchas veces queremos saltarnos la parte teórica y enfocarnos directamente a lo práctico, ¿no? Entonces, pues todo esto es una cadenita. Es necesario saber desde lo más básico, lo teórico, poder refrescar aquellos conocimientos
que tenemos que saber para poder entender y para poder diseñar un buen tratamiento térmico. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar un poco hablando acerca del tratamiento térmico, los objetivos, variables. Vamos a ver un poco acerca del diagrama hierro-carbono. También vamos a ver la clasificación de los aceros. Vamos a ver cuáles son los elementos de aleación que comúnmente se encuentran en estos aceros y cuáles son aquellos efectos que nos puede traer tanto en el tratamiento térmico durante el proceso como en las propiedades de estos aceros. Vamos a ver un poco acerca de la templabilidad, que es un fenómeno que nos va a afectar mucho durante el tratamiento térmico. Y el día de hoy vamos a concluir un poco acerca de las especificaciones. El día jueves vamos a entrar ya un poco más a la parte de tratamientos térmicos. Ahora, este tema es muy extenso, entonces no va a ser posible que abarquemos completamente todo, pero vamos a ver, por así decirlo, las bases, ¿no? Algunos pasos de tratamiento térmico, qué fenómenos se hacen presentes durante estos procesos. Vamos a ver el proceso de recocido, normalizado, temple, revenido y un poco acerca de los medios de enfriamiento. El día de jueves es necesario que tengan por ahí a la mano pues una hoja, libreta, lápiz y calculadora, porque vamos a realizar ejercicios para determinar temperaturas de transformación. Entonces, el día de hoy vamos a comprender a qué se deben esas temperaturas de transformación y el día jueves vamos a llevar a cabo ya la práctica. Muy bien. Bueno, entonces comenzando un poco acerca adentrándonos en el tema, podemos definir, o más bien la ASM Internacional define el tratamiento térmico como el proceso de calentamiento y enfriamiento de forma controlada a un metal o a una aleación, con la finalidad de obtener propiedades y condiciones deseadas. Entonces, es posible que realicemos tratamientos térmicos a diferentes tipos de materiales. Puede ser titanio, puede ser aluminio, puede ser a lo mejor pues el acero en este caso que le estamos viendo. Sin embargo, vamos a poder esperar diferentes comportamientos para cada material. No vamos a encontrar el mismo resultado aunque lo metamos en el mismo horno. Inclusive, posiblemente tengamos el mismo grado de acero y obtengamos propiedades mecánicas diferentes. Y todo esto, pues bueno, se debe a lo mejor que posiblemente uno tenga ciertos elementos residuales, el otro posiblemente estuvo más cerca del quemador del horno y por eso el calentamiento fue diferente a esta otra pieza. Entonces, todo eso nos va a afectar directamente en los resultados finales de las propiedades mecánicas. Entonces, como ya les mencionaba, aquí la tarea o una de las responsabilidades del ingeniero metalúrgico es poder diseñar o asignar estos parámetros de tratamiento térmico lo más óptimo para poder obtener las propiedades deseadas. ¿Cómo vamos a obtener las propiedades deseadas? Pues con una microestructura. ¿Y a qué me refiero con una microestructura? Con un porcentaje de fases, con un porcentaje de carburos, etcétera. Y todo esto lo vamos a obtener, pues bueno, seleccionando las temperaturas adecuadas, los tiempos adecuados, las geometrías también. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un esquema de la evolución de la microestructura durante el proceso de tratamiento térmico. Si hablamos, vamos a poner en ejemplo un tratamiento de temple y revenido donde, por ejemplo, para llevar a cabo este tratamiento, pues es necesario austenizar. ¿Qué quiere decir austenizar? Pues bueno, que el acero completamente transforme a austenita. Ahora, aquí lo importante es definir cuál sería la temperatura adecuada para que completamente toda mi geometría transforme a austenita. Y esto me va a permitir que si tengo por ahí algunos precipitados, pues bueno, se disuelvan en toda la matriz austenítica y únicamente tenga una estructura lo más homogéneo posible. Sabemos que va a ser casi imposible poder mantener o tener una microestructura homogénea. Va a ser muy difícil. Por ahí vamos a tener algunos residuales o a lo mejor alguna microsegregación, o delta ferrita, etcétera, ¿no?
Sin embargo, lo que buscamos es obtener la mayor cantidad de austenita posible. Para esto tenemos que saber cuál va a ser la temperatura de transformación austenítica. Y en esa temperatura, pues la tengo que dejar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende mucho de la geometría de la pieza, del peso de la pieza, etcétera, ¿no? Después, pues bueno, nos pasamos al temple. Después de austenizar, de que ya aseguré que mi pieza transformó completamente a austenita, pues bueno, ahora lo que quiero es transformar la martensita. Y para poder llevar a cabo una transformación martensítica es necesario enfriar rápidamente. Y aquí, pues bueno, entonces tengo que meterme a cuáles serían los medios de enfriamiento adecuados, cuáles serían las temperaturas de transformación o las velocidades de transformación, etcétera. Después, ya que transformo a martensita, pues me lo quiero llevar a lo mejor a revenido, ¿no? Más bien lo quiero revenir porque la martensita fresca, que es la que obtenemos después de un temple, es muy frágil. Entonces necesito ya sea un revenido o un envejecido, depende mucho del grado de acero, para poder hacer que esta martensita no sea frágil. O a lo mejor crecer algún tipo de precipitado si estoy endureciendo por precipitación, etcétera, pues bueno, voy a querer hacer crecer estos precipitados. Y para poder lograr eso es necesario volver a someter mi material a otra temperatura. ¿Cuál temperatura? Pues aquí entonces es necesario conocer cuál sería el tamaño adecuado a lo mejor de esos carburos que estoy buscando, porque ese tamaño me va a dar un resultado de una microestructura final. Entonces, todo esto es lo que tenemos que poder comprender o cuál es la tarea principal del ingeniero metalúrgico dentro del área de tratamiento térmico. Entonces, es una sumatoria, por así decirlo, de muchas variables. Como ya les mencionaba, objetivo principal, cumplir ciertas propiedades mecánicas, ya sea que dureza, resistencia a la tensión, a la cedencia, al impacto, ya sea que estemos buscando un tamaño de grano, etcétera. Todo esto es de acuerdo a la aplicación, lo que el cliente esté buscando para llevar esa pieza a un servicio. Y tenemos una infinidad de variables, que todas estas variables son una sumatoria y a fin de cuentas esta sumatoria vamos a decirlo como una ecuación. Entonces, si vamos sumando cada una de estas variables, sí es una ecuación, pero a la vez esas mismas variables van afectando a otras variables. Entonces, si yo cambio a lo mejor un porcentaje de cierto elemento, va a hacer que eso cambie mis temperaturas de transformación y eso va a hacer que cambie mi porcentaje de fases y eso va a hacer que cambie. Entonces, si vemos es como un ciclo, ¿no? Por eso es necesario tener en cuenta cada una de estas variables cuando estamos diseñando un tratamiento térmico o cuando estamos buscando alguna falla del proceso. Entonces, una de las variables y algo que lo que tenemos que comenzar es entender nuestro material. En este caso, vamos a enfocarnos en el acero. Hay que entender nuestro acero. ¿Qué tipo tengo? Ok, tengo diferentes grados de acero y existe una infinidad, y ustedes que están también en esta parte, sabemos que hay una infinidad de grados de acero. ¿Y de qué depende? Pues de la composición química. Ahora, posiblemente, como ya les mencionaba anteriormente, ciertas piezas puedan tener una química diferente y estar cumpliendo dentro del mismo grado de acero, y eso llega a suceder. ¿A qué se debe eso? Posiblemente es tema de elementos residuales en la chatarra, etcétera. Sin embargo, todo eso va a hacer que me afecte directamente a mis propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque me va a traer un porcentaje de fases también aquí en mi microestructura. Esto también me va a tener un porcentaje de carburos presentes dentro de mi material. Va a hacer que todas estas fases, si tengo a lo mejor cierto porcentaje por ahí de cierta fase o cierto porcentaje de elementos, va a hacer que también mis temperaturas de transformación sean distintas. Entonces, posiblemente tenga el mismo grado de acero, pero también esto tenga diferentes elementos por ahí y eso haga que a lo mejor uno responda de una mejor forma a una temperatura que el otro. Entonces, todo esto se debe, pues bueno, a la composición química.
También cómo me va a afectar a mi templabilidad. Estos elementos o la composición química van a influenciar directamente a mi templabilidad, que más adelante lo vamos a ver. También va a influenciar al fenómeno de difusión, cómo va a ocurrir las transformaciones, se va a ver afectado. Todo esto, pues bueno, en el cambio de fase, la transformación. Ahora, es necesario también conocer los diagramas de fases para poder comprender cuáles serían las temperaturas de transformación. Es también complicado porque más adelante lo vamos a ver, tenemos un diagrama hierro-carbono, pero este diagrama hierro-carbono únicamente nos abarca, como ya les menciono, hierro y carbono. ¿Qué sucede si tengo a lo mejor un acero de baja aleación o un acero inoxidable, ¿no? O a lo mejor estamos diseñando algún tratamiento térmico para un acero especial. Pues bueno, va a ser un poco complicado únicamente enfocarnos en el diagrama hierro-carbono, porque sabemos que estos elementos van a mover las temperaturas de transformación. Podemos encontrar recursos en handbooks o podemos optar por este tipo de herramientas termodinámicas de simulación que nos puedan orientar o poder dar una estimación de cuáles serían aquellas temperaturas de transformación en función de su propia química. Y también la interacción entre los elementos. Y aquí también es aquí donde menciono mucho por qué es tan importante conocer lo que estamos tratando. Posiblemente hay aceros, por ejemplo, simplemente decir uno, el 304, que es un acero inoxidable. Ese acero inoxidable no puede ser normalizado, inclusive si lo buscan en un handbook, en el handbook de la ASM, menciona que no puede ser normalizado, ya que se debe porque este tipo de acero, como sabemos, es inoxidable, tiene alto porcentaje de cromo. Aunque tenga un bajo porcentaje de carbono, lo que sucede a esas temperaturas de normalizado, que son, vamos a suponer, 900 grados, 800 grados, hace que el carbono busque el cromo. Lo que buscamos en un acero inoxidable precisamente es que el cromo se mantenga en la capa pasiva, ¿no? Y eso no nos permita o haga que sea inoxidable, es decir, que no ocurra la corrosión. Pero ¿qué sucede? Que a esas temperaturas específicamente el carbono busca el cromo y forman un carburo de cromo, que posiblemente nosotros después de eso nos lo llevemos al laboratorio y veamos que tiene unas propiedades mecánicas muy buenas. Sin embargo, hay que recordar que esa interacción entre esos dos elementos de formar esos carburos, ese carburo posiblemente vaya y se localice en los límites de grano. ¿Qué va a suceder? Que ahí puede ocurrir una corrosión localizada. Entonces, sí vamos a tener buenas propiedades mecánicas que le está dando el carburo, porque los carburos, a eso nos ayudan. Sin embargo, vamos ahora a perjudicar el acero en la parte de corrosión. Entonces, a eso me refiero en conocer su tipo de acero, en saber qué le puedo hacer a un acero, qué tratamiento térmico sí puedo llevar a cabo en este tipo de acero, porque ya sé qué elementos tiene y qué pueda llegar a formar. De lo contrario, vamos a suponer que un cliente quiera, es que no tengo 304, tengo un 316, etcétera, ¿no? Entonces, que ustedes también tengan la capacidad de decir, este no se puede normalizar porque va a ocurrir estos fenómenos, que tengan ese conocimiento metalúrgico de decir, esto es lo que va a ocurrir, sí nos va a afectar a lo mejor en propiedades mecánicas, pero también me va a afectar en esta parte de corrosión, que precisamente es lo que no buscamos en el inoxidable, ¿no? Entonces, todo eso es una variable que tenemos que conocer para poder llevar a cabo un buen tratamiento térmico. Y como ya les mencionaba, conociendo bien el grado de acero nos va a ayudar a conocer bien qué tipo de tratamiento es el adecuado, porque posiblemente llevemos a cabo un tratamiento que ni siquiera le esté haciendo nada y únicamente estamos gastando recursos, ¿no? Etcétera. Eh, Aquí entra pues todos los tipos de tratamiento térmico, únicamente para mencionar estos, pero existen más, el solubilizado, normalizado, temple, revenido, después tenemos los tratamientos térmicos superficiales, etcétera. Y dentro del tratamiento térmico, pues bueno, también tenemos que saber elegir cuál sería el medio de enfriamiento adecuado.
¿Y esto cómo lo vamos a elegir? Pues dependiendo del grado de acero que estemos tratando, dependiendo de qué propiedades mecánicas estemos buscando. Tenemos diferentes tipos de medio de enfriamiento, como puede ser el agua, el polímero, aceite, aire forzado, las sales, etcétera. Y dentro de todo esto también tenemos que entender que existen variables que tenemos que controlar dentro del tratamiento térmico, de lo contrario nos puede perjudicar. Por ejemplo, en los medios de enfriamiento tenemos que tener controlado las curvas de enfriamiento, porque si no sabemos cuáles son las curvas de enfriamiento de nuestro medio de enfriamiento, lo que va a suceder es que cuando hagamos un temple, posiblemente el temple no sea el adecuado, o no se lleve a cabo un buen temple, o tengamos un acero, le decíamos en términos de industria pinto, ¿no? Es decir, que teníamos una microestructura heterogénea, porque el tratamiento térmico, el medio de enfriamiento, fue muy lento. Entonces, poder entender lo que pasa si no tenemos un buen control durante el tratamiento térmico en la parte metalúrgica, en la parte de materiales, pues bueno, aquí nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Si es necesario que cambiemos el medio de enfriamiento, si es necesario que metamos más control, etcétera. Otra de las cosas también aquí en el medio de enfriamiento a cuidar es la temperatura del medio de enfriamiento. Hay a lo mejor hay ciertos procesos, hay ciertas tinas de enfriamiento que nos permiten, o son unos dispositivos que nos permiten controlar la temperatura del medio de enfriamiento. Claro que todo esto es costo-beneficio, ¿verdad? Poder decir, pues sí, realmente para este tipo de para estas piezas sí lo necesito, para estas no. Entonces, pues bueno, nada más tener por ahí esa conciencia de saber qué es lo que estoy buscando al momento de querer controlar la temperatura. También otra cosa importante pues es la contaminación del medio de enfriamiento. Si a lo mejor la pieza viene de un maquinado previo al tratamiento térmico, posiblemente tenga la superficie un poco de refrigerante y ese refrigerante al momento de entrar al medio de enfriamiento pues bueno, contamine la tina o el sarro que se va produciendo en las tuberías, etcétera, y no tener ese control nos va a afectar a la pieza, nos va a afectar directamente a la microestructura, nos va a afectar, entonces, como nos afecta en la microestructura, nos va a afectar en las propiedades mecánicas y en eso en la calidad de la pieza al momento de irse con el cliente. La dureza del agua, que también es otro de las variables a cuidar. La temperatura del ambiente, que no lo podemos controlar, nosotros no podemos controlar si el día de ayer hizo frío y hoy calor. Sin embargo, tener en cuenta que eso también puede ser un factor que nos perjudique o beneficie en el tratamiento térmico, porque posiblemente si no tengo a lo mejor un dispositivo que controle mi medio de enfriamiento, la temperatura del medio de enfriamiento, pues el día de hoy estamos a 40 grados, 45, la tina va a estar caliente también y va a ser muy difícil que baje la temperatura y por lo tanto, pues las curvas de enfriamiento o las velocidades de enfriamiento van a ser más bajas. Por lo tanto, al momento de querer templar, la transformación bactecítica va a ser muy lenta y entonces va a traer heterogeneidad en mi microestructura. Entonces nos damos cuenta cómo todas estas variables son una sumatoria y poder controlarlas cada una suele ser complicado, pero poder encontrar cuál sería lo que yo sí tengo que cuidar específicamente en esta pieza o específicamente en este grado de acero, es lo que es la importancia, ¿no? De todo este tipo de variables. También entender los diagramas ST, porque al momento de poder entender los diagramas ST, voy a entender si tengo que cuidar mi temperatura del medio ambiente o si tengo que cambiarla o si tengo que a lo mejor también cuidar eh, el movimiento que existe del horno al sacar la pieza del horno a llevarla al medio de enfriamiento, ese tiempo que tarda en llegar del horno al medio de enfriamiento, tengo que cuidarlo, tengo que bajarlo porque durante esa transferencia voy perdiendo calor y entonces a lo mejor por ahí empiezo a precipitar algo que no quiero. Entonces todo esto lo vamos entendiendo con los diagramas STs.
Y otra de las cosas también importantes, después de todo esto que ya metemos, vamos a meter un poco más, pues ahora vamos a ver el tema de la geometría. Al momento yo que voy a tratar térmicamente alguna pieza, tengo que saber cuáles son las condiciones o la geometría de la pieza, si viene premaquinada, si viene en una condición a lo mejor saliendo de la colada, o si viene pues sí, una colada en línea, si la pieza tiene diferentes dimensiones y esas dimensiones cambian mucho sus secciones, sus diámetros, etcétera. Todo eso es importante también conocerlo porque a fin de cuentas vamos a tener también un resultado diferente dentro de la misma pieza. Y esto debido, pues bueno, a cómo viene, ¿no? Entonces, poder comprender las dimensiones, la geometría, tanto la geometría al momento de tratamiento térmico como la geometría que va destinada al cliente, porque eso nos va a dar una luz de saber si realmente lo que estoy yo sacando al momento de mi proceso va a ser útil o no va a ser útil al cliente. Eso nos va a ayudar también a determinar un acomodo de las piezas. Si esta pieza necesito acomodarla de una forma vertical, una forma horizontal, si tengo que ponerle un fixture a la pieza, a lo mejor por ahí tengo que diseñar algo que haga que la pieza no se distorsione, etcétera. Las dimensiones finales, como ya les menciono, cuál va a ser el servicio final de la pieza, porque eso me va a ayudar a decidir si realmente estoy generando una microestructura adecuada para la pieza final. Si la pieza no tiene fisuras, si no tiene grietas, porque eso también nos va a determinar mucho al momento de que entra el tratamiento térmico, si se va a distorsionar, si se va a agrietar la pieza, etcétera. Y otra de las cosas también importantes, pues es la zona de pruebas, dónde se va a realizar la dureza de la pieza, o si de la pieza voy a tener que cortar alguna probetita para poder realizar las pruebas mecánicas, dónde se va a obtener esa probetita, dónde va a ser la pieza, dónde va a ser el servicio final de la pieza, porque entonces sé que en esa zona es la ideal que tener la microestructura adecuada. Y luego nos metemos a las variables ahora del proceso. Ya entendimos todas las variables de a lo mejor las metalúrgicas, pero el proceso también me va a afectar a mis variables metalúrgicas. Tanto el requerimiento de las especificaciones, cuáles son pues aquellos requerimientos que el cliente necesita. El cliente necesita que lo traten cierto tipo de horno, me está restringiendo ciertos tipos de parámetros de proceso, me está restringiendo el tiempo de transferencia. Si el cliente dice, quiero que la pieza así se maquine y así se trate, todo ese tipo de requerimientos que vienen del cliente, poder comprender si nuestro proceso es capaz o no de cumplirlo. Y en caso de que no, pues poder llegar a lo mejor algún acuerdo con ellos, pero bien sustentado. ¿A qué me refiero? A poder dar eh, una desviación, por así decirlo, o dar una explicación metalúrgica de por qué vamos a hacer un cambio en su requerimiento. ¿Por qué voy a lo mejor a meter su pieza no con este maquinado, sino con este otro? ¿O por qué voy a elegir este horno en lugar de este otro horno, no? Pero todo eso sustentado metalúrgicamente, explicándoles qué es lo que ocurre durante el proceso, qué es lo que voy a esperar durante el proceso, ¿no? Y luego nos vamos a las variables de medición, porque a fin de cuentas, ya después del proceso de tratamiento térmico, una forma de determinar si realmente mi proceso fue de calidad o no, pues son los resultados finales. Por ejemplo, ya sea en el laboratorio con propiedades mecánicas o si realizamos algún tipo de pruebas de medición de dureza después del proceso. ¿Realmente estamos utilizando un método de medición adecuado? ¿Realmente el durómetro que estoy utilizando es un durómetro de medición directa o indirecta y es el adecuado para este tipo de piezas? ¿Realmente realmente, pues bueno, sus este, desviaciones son las adecuadas para poder decir si la pieza o no fue correctamente tratada? Está calibrado el equipo, el proceso
realmente está estandarizado el proceso de mediciones, porque puede ser que a lo mejor, y esa es otra variable que ocurre, que muchas veces queremos realizar cambios en el proceso porque estamos viendo variación en el cambio, en el proceso, y no estamos utilizando el durómetro adecuado. Entonces ahí ya estamos metiendo la variable del proceso y no realmente algo que ocurrió mal en el tratamiento térmico. O a lo mejor el compañero técnico que realizó la medición de dureza de la tarde y el de la mañana tienen resultados diferentes en la misma pieza. Entonces ahí estamos metiendo la variable de la variabilidad del operador. Y entonces ya a lo mejor tratamos otra vez la pieza y la sacamos otra vez y ahora sí salió. Pero entonces posiblemente fue únicamente de revisar si estaba estandarizado o no mi proceso de medición. Entonces todo eso también es importante y para eso existen ciertos tipos de métodos como es el RIR. Y también la zona de pruebas, ¿no? Estar realmente seguros que la pieza va a cumplir de acuerdo a lo que marca la especificación y de acuerdo a la aplicación final. Y por último, como les menciono, pues asegurar la calidad de la pieza y todo esto nos va a llevar a una toma de decisiones. Que voy a cambiar el proceso, pero ya al momento de que yo quiera realizar algún cambio en el proceso de tratamiento térmico, es porque ya me di cuenta que una de las variables eran directamente relacionadas al proceso. Y no porque, no porque realmente nada más dije que era el proceso y lo voy a cambiar. O voy a cambiar ahora de polímero a agua, etcétera, ¿no? Que sea realmente algo justificable, no nos vayamos con lo primero que pensemos que es el proceso, porque muchas veces ocurre, es algo tan mínimo y, y ya gastamos muchos recursos. Dice, buenas tardes. Para medir la dureza en una pieza de alto cromo, ¿es necesario pulirlo o sobre la zona quemada? Ese es un tema también muy interesante en el tratamiento térmico. Existe un fenómeno que es el de capa descarburada, que todo eso ocurre cuando el material está en el horno. ¿Qué quiere decir? El carbono a ciertas temperaturas pues empieza a difusionar, ¿no? Empieza a hacer difusión y el oxígeno dentro del horno, del aire, atrapa el carbono para formar el CO2 de la superficie. Entonces, todo el carbono que tengo en la superficie va a llegar el oxígeno, lo va a atrapar y como tiene suficiente energía para estarse moviendo el carbono, pues bueno, lo va a atrapar. Entonces, la superficie va a quedar baja de carbono. Es decir, que a lo mejor si tengo una 0,4130, la superficie, a lo mejor en los primeros 2 milímetros va a ser un 41,20. Entonces, ya no va a ser realmente una dureza, por así decirlo, representativa de toda la pieza, porque es un fenómeno que ocurre. Entonces, por lo regular aquí, pues bueno, se recomienda que se pula. ¿Y cuántos milímetros de pulido? Eso depende del grado del acero. Entonces, hay una norma que mañana podemos verla, que nos habla de este tema, ¿no? Cómo determinar cuáles serían aquellos milímetros a los cuales se presenta esa capa descarburada y que va a hacer que realmente las mediciones no sean las adecuadas. Y todo esto va dentro también aquí de medición. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes están presentando un tema de que es que cuando sale del tratamiento térmico sale bien suave y luego la mando otra vez al reproceso y la saco y bueno, ya dio dentro, pero al momento de que la mando a maquinar, la pieza aumenta su dureza. No es que haya aumentado la dureza, es que la superficie no tenía bajo porcentaje de carbono. Y entonces esa superficie no era la representativa, realmente. Entonces todo eso es otra variable que hay que también controlar dentro del tratamiento térmico, en la medición. Y ya nosotros a lo mejor gastamos el recurso de volver a tratar, de volver a encender el horno, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que les menciono que es necesario conocer lo que estamos haciendo, conocer las dimensiones de la pieza, conocer si es posible pulir o no pulir, conocer todo esto, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que si se pula, ¿cuántos milímetros? Eso depende mucho del material. Muy bien. Entrando un poco al tema del diagrama hierro-carbono, como ya les mencionaba, una de las variables importantes es conocer
cuáles serían las temperaturas de transformación. Y esas temperaturas de transformación las podemos determinar de acuerdo al diagrama hierro-carbono. En este caso, para aceros, pues bueno, que pueden ser aceros al carbono, ¿no? Que nada más tienen un porcentaje de carbono y podemos determinarlo fácilmente. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tenemos de acuerdo al porcentaje de carbono, tenemos una también clasificación de ciertos tipos de acero. Por ejemplo, los hipotectoides o los hipereutectoides. Los hipotectoides son aquellos que están debajo del punto 77% de carbono y arriba del punto 77 del carbono, aproximadamente a 2,14%, son aceros hipereutectoides. Si podemos ver aquí también, tenemos o esperamos diferentes fases eh, en estos grados de cero. Hay que recordar que todas estas fases son en equilibrio. ¿A qué me refiero en equilibrio? Es decir, que si yo caliento un acero, vamos a suponer, a los 912 grados, como aquí lo marca, vamos a obtener una estructura austenítica. Es decir, que a esos 912 grados, la pieza no va a transformar a otra fase repentinamente. ¿Por qué? Porque establemente o en equilibrio, la austenita ahí va a estar presente. ¿Qué tiene que ocurrir para que pueda transformar? Pues bueno, entonces tenemos o que enfriar o llegar a otra temperatura. Tiene que haber un factor externo o una energía externa que haga que cambie, pero repentinamente o espontáneamente no va a cambiar. Entonces, eso nos ayuda, estos tipos de diagramas, a poder determinar cuáles son las temperaturas adecuadas para el tratamiento térmico. Entonces nos va a decir a lo mejor a qué temperatura, en base a mi porcentaje de carbono, puedo llegar a transformar a austenita. Por ejemplo, en este caso, si tenemos ¿qué es esto? Vamos a suponer que es un punto 3%, un punto 4%. Aquí específicamente a lo mejor a los 700 grados voy a tener perlita con ferrita. Pero si lo voy calentando, esa perlita y ferrita va a transformar y va a transformar a ferrita con austenita. Entonces, si lo voy calentando un poco, vamos a suponer que nos pongamos en este punto aquí, justamente, si ven mi puntero, vamos a suponer que lo tengamos a 815 grados. Aquí voy a tener todavía austenita. Voy a entrar a la zona a la cual la ferrita se va a hacer o se va a transformar a austenita. Entonces lo que buscamos durante a lo mejor el temple o durante la austenización es que sea 100% austenita. Es decir, estar localizados aquí y que mi microestructura pueda cambiar completamente a esa fase, ¿no? Ahora sí, con esta fase, pues ya lo someto a otro tipo de tratamiento térmico. Como ya les menciono, esto es únicamente vamos a hablar de aceros hierro-carbono. Pero, ¿qué sucede si tengo un acero con hierro, carbono, níquel, titanio, vanadio, azufre, etcétera, ¿no? Pues estas curvas que están aquí o estas pues sí, estas curvas, por así decirlo, o estas líneas de transformación van a cambiar. Puede ser que a lo mejor esta, en lugar de estar así un poco inclinada, no sé, a unos 45 grados, venga y se incline a los 70 o aquí a los 90, ¿no? Etcétera. Entonces, esos elementos adicionales va a hacer que esas temperaturas cambien, va a hacer que mis límites de transformación cambien. Entonces aquí es un poco complicado poder determinarlo con un acero, perdón, con un diagrama hierro-carbono. Aquí les dejo un ejemplo precisamente de cómo realizar un ejercicio en Termocal. Pueden verlo, pueden descargar el software en la versión académica gratuita. Y en el software existe una, em, un módulo que se llama diagrama de un eje. Entonces, en función de su composición química, ustedes pueden determinar los diagramas de sus propias químicas. No sé si espero no estarlos confundiendo. A lo que voy es que si tienen a lo mejor
una composición de un acero que tenga hierro, carbono, cromo, níquel, azufre, silicio, titanio, etcétera, todo eso va a hacer que mis curvas de transformación cambien, mis temperaturas de transformación también cambien. Entonces, el software les puede ayudar por ahí un poco a poder determinarlo. Aquí les dejo, este video lo pueden ver, aquí hay un QR, si quieren verlo, dentro del QR también pueden encontrar el video para instalación del software. Entonces, si por ahí tienen la curiosidad de querer ver cómo realizarlo, les dejo este video. Entonces, como ya les menciono, pues todo esto depende de la composición química para poder determinar cuáles serían las temperaturas de transformación. Nos preguntan, ¿las curvas de transformación se modifican cuando quieran considerar las temperaturas de enfriamiento? Las curvas de calentamiento se modifican cuando quieran. Las curvas de calentamiento, si estás hablando acerca de las rampas de calentamiento, esto es más eh, acerca sobre cómo quieres calentar de forma homogénea tu pieza. Entonces, si quieres calentarlo de una forma muy homogénea porque la pieza tiene unas dimensiones por ahí que estén cambiando, a lo mejor tienes un diámetro de 5 pulgadas y luego un diámetro de 15 pulgadas, pues es ahí en donde estamos buscando que el calentamiento sea homogéneo. Entonces, ¿a qué nos ayudan los diagramas? A determinar en qué punto va a ocurrir la transformación. Entonces, durante las curvas de calentamiento, lo que busco es calentar de una forma homogénea, a lo mejor aquí parar antes de que ocurra la transformación. Y entonces, antes de que ocurra la transformación, dejarlo por ahí un tiempo, una isoterma, para asegurar que las dimensiones o la mayor parte de la pieza esté completamente homogénea y luego ahora sí volverlo a calentar para que ocurra la transformación. Eso nos ayuda en cuanto a las curvas de calentamiento. Y cuando quieras considerar las temperaturas de enfriamiento, ahí vemos los CCTs, que son los diagramas de Continuous Cooling Transformation. Entonces, esos son otros diagramas. El software es gratuito. Hay una versión académica gratuita en la página oficial del software. La limitación es que únicamente son 3 elementos. Una pregunta de alcance del curso. ¿Tratamientos térmicos de soldadura también se van a ver o es un curso aparte? No, no vemos nada de soldadura en este curso. Muy bien. Bueno, hablando un poco acerca de, como ya les menciono, pues es necesario conocer cada uno de los materiales con los que vamos a trabajar, ya sea que ustedes estén trabajando con aceros, titanios, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, todo enfocado en lo mismo, en conocer cuál es la composición química, porque esto nos va a dar una idea de cuáles son aquellas fases y microestructuras esperadas. Como sabemos, pues el acero son aleaciones conformadas por hierro-carbono eh, y con la posible adición de otros elementos, como pueden ser el manganeso, silicio, cromo, níquel, molibdeno, vanadio, niobio, titanio, entre otros, ¿no? Por lo regular, como ya les mencionaba y lo veíamos en el diagrama hierro-carbono, va entre un 0 a un 0.001% de carbono a un 2% de carbono aproximadamente. Y por lo regular los aceros tienen entre un 0.15 y 1% de carbono. ¿Cómo podemos determinar o de qué forma podemos conocer estos aceros? Pues bueno, están clasificados, posiblemente ustedes ya lo conozcan. Uno, tanto por la denominación, que estos son determinados por la American Iron and Steel Institute, que es la ISI, y la SAE. Aquí, pues bueno, pueden encontrar, por así decirlo, la equivalencia. Si ustedes simplemente dicen 4140, ¿cuál es la equivalencia del SAE, no? Pues la pueden encontrar fácilmente. Y todo esto está clasificado o denominado debido a la composición química. Ahora, también existe por clasificación, es decir, que puede ser por grados de hacer, por a lo mejor, no sé, ferríticos, austeníticos, inoxidables, baja aleación, etcétera, ¿no? Esa es otra clasificación.
Como ya les mencionaba, la denominación es dependiendo de la composición química. Entonces, al momento de que ustedes puedan entender esto, pueden saber qué es lo que pueden esperar al momento de salir del tratamiento térmico o cuáles son aquellas propiedades que puedan esperar también al momento de tratar una pieza, ¿no? Por lo regular son 4 o 5 dígitos y nos dice sobre la composición química. Tanto nos dice como la calidad también y la resistencia a cierta corrosión. Por ejemplo, el 4140 que nos dice en los primeros 2 dígitos es cuál es el contenido de la aleación y en los últimos 2 dígitos nos dice el porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, aquí un 1045. ¿Qué quiere decir que es un acero al carbono? Todos los aceros que empiecen con 10 quiere decir que son aceros al carbono. Es decir, únicamente hierro, carbono, y lo que exista de resto son elementos residuales. No son elementos que intencionalmente se les añadió durante el proceso o durante la fabricación. Y los otros 2 dígitos nos dice el porcentaje de carbono presente. En este caso, por ejemplo, 0.45% de carbono. En este caso, el 3125, aquí sí al acero se le añadió o tiene un cierto porcentaje de níquel y cromo. Y tiene que cumplir para que sea ese grado de cero en ese porcentaje de níquel y ese porcentaje de carbono para poder cumplir, ¿no? Y después nos dice que tiene un 0.25% de carbono. Como ya les mencionaba, pues bueno, todos estos tipos de aceros tanto están denominados por la ISI o la SAE, pero también están clasificados. Que posiblemente sea lo mismo, a lo mejor ustedes digan un acero martensítico, pero es un acero 420, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí está denominado, pero también está clasificado y puede llegar a ser el mismo. En este caso, por ejemplo, los aceros de carbono al carbono, bajo carbono, pues bueno, son los que se conocen como ferríticos, pero también hay ferríticos resistentes a la corrosión o ferríticos de resistencia, de alta resistencia de temperaturas, etcétera, ¿no? Pues puede ser el mismo, pero a fin de cuentas, eh, posiblemente un cliente les diga, es que quiero un acero ferrítico y ustedes nada más conocen por 1045 o 1020 y posiblemente más bien está dentro de lo mismo, simplemente tienen una clasificación o denominación diferente. También hay, por ejemplo, clasificaciones de acuerdo a la calidad, ya sea que sea un acero forjado o un acero galvanizado o un acero rolado, etcétera, ¿no? También así muchas veces se conocen, quiero un acero que sea forjado o un acero rolado, etcétera. Y posiblemente dentro de esos aceros forjados entren los aceros martensíticos, también hay aceros austeníticos, etcétera. Eh, Como les menciono, por ejemplo, para cada tipo de acero existen diferentes tipos de procesos. Vamos a hablar únicamente poniendo un ejemplo de un acero 1045. Como ya les menciono, es un acero al carbono con un 0.45 de carbono. Sin embargo, existe un rango. Sabemos que nada es 100% perfecto, entonces posiblemente sea un poco complicado siempre obtener un acero con 0.45% de carbono. Es por eso que existe eh, una, un rango que permite, en este caso, especificaciones, y para el 1045 está entre el 0.30 y 0.60% de carbono. Esto lo marca la ASM. Es un ejemplo de la ASM. También puede ser que tenga un porcentaje de manganeso, pero puede estar entre el 0.6 a 1.65, etcétera, ¿no? Y todos estos pueden ser, por ejemplo, utilizados en flechas, coples, ejes, engranes, etcétera. Y tanto se puede tratar térmicamente o no. ¿Y cómo sabemos? Bueno, por lo regular, ya existen los handbooks, más bien, ya nos mencionan qué tipo de tratamiento térmico podemos llevar a cabo, qué tipo de procesos también. Como les mencionaba anteriormente, hay ciertos aceros que no pueden a lo mejor ser normalizados o hay ciertos aceros que no pueden ser solubilizados o recocidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a esas temperaturas
puede estarse quemando, por así decirlo, el límite de grano y nos vaya a perjudicar. Entonces, todo esto lo pueden consultar en los handbooks, lo pueden consultar en la literatura si no tienen por ahí un conocimiento acerca de cuál sería lo adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un acero 1045 puede ser forjado, puede ser maquinado, normalizado. En cuanto a tratamiento térmico, puede ser normalizado, recocido, austenizado, temple, revenido, etcétera, ¿no? Todo esto es en base a lo que estemos buscando. No quiere decir que tenga que llevar todos los procesos, pero esto es lo que puede llevar este grado de acero en específico. Ahora, también pueden encontrar en los handbooks, por ejemplo, cuáles serían las temperaturas, de acuerdo a las temperaturas de revenido, cuáles serían aquellos resultados de dureza que puedan esperar, así como las microestructuras. Y bueno, aquí es donde empezamos a ver un poco acerca de, bueno, todos estos elementos o que están directamente en nuestra aleación. Es por eso que ahorita no he contestado la pregunta de qué función tiene cada aleante, ahorita lo vamos a ver. Pues bueno, tengo un grado de acero que tiene ciertos elementos residuales, es decir, no fueron añadidos intencionalmente, me va a afectar tanto bueno como malo, dependiendo de lo que estoy buscando, ¿no? Y uno de aquí, por así decirlo, una de las cosas que se ven más afectadas con estos elementos de aleación, pues bueno, es la templabilidad. Y es también importante conocer este concepto porque nos va a dar una idea de cuál sería lo adecuado en el tratamiento térmico. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los medios de enfriamiento adecuados para tratar la forma en la cual voy a acomodar la pieza durante el proceso? Si tengo que, a lo mejor el cliente me está solicitando esta pieza y viene de un proceso en la cual, no sé, fue a lo mejor rolado o fue forjado y yo sé que el cliente todavía le va a maquinar, pues bueno, me va a afectar a fin de cuentas las propiedades mecánicas finales. Poder comprender la templabilidad me va a ayudar también a comprender cuál sería el tratamiento térmico adecuado o si es necesario realizar algún cambio tanto en el proceso o directamente a la pieza, ¿no? Entonces, la templabilidad es la habilidad de los materiales para transformar, en este caso es martensita, aquí está incorrecto, a eso se le conoce como templabilidad. Entonces, podemos llegar a medir la templabilidad, hay ciertos, existe la prueba que es la de Jomini, donde podemos determinar qué tan templable o no es un acero. Y yo creo que de la mejor forma de poder determinar o poder ver este concepto es, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vemos diferentes términos de la carne. Un término cocido y luego medio cocido y luego no cocido, etcétera, ¿no? Pero nos damos cuenta que la superficie pues está bien cocida, por así decirlo. A eso se le llama templabilidad. Si nos damos cuenta, esto es lo que sucede en una pieza en la parte industrial. Es decir, que si yo realizo un corte imaginario en mi pieza, no voy a ver exactamente esto eh, a ojo humano, pero si me lo llevo ese corte a un microscopio, voy a poder ver que la microestructura de la parte de la superficie va a ser diferente a la parte del centro. ¿Y eso a qué se debe? Pues bueno, tanto al calentamiento como al enfriamiento. Es decir, que cuando yo estuve realizando un austenizado y luego lo mandé al temple, al medio de enfriamiento, posiblemente ese grado de acero es muy bajo en templabilidad, es decir, que no va a ser tan bueno para poder transformar a martensita su parte, la parte del centro, y va a hacer que mi microestructura sea heterogénea. ¿Es malo o es bueno? Depende de qué es lo que estoy buscando. Si únicamente estoy buscando durezas superficiales, entonces posiblemente este término sea bueno. Si estoy buscando que la pieza tenga un buen servicio, tanto de impactos como de tensiones, y sea en todo el componente, entonces lo que estoy buscando es que la pieza esté bien cocida, ¿no?
Y para esto es necesario utilizar lo adecuado, es decir, ya sé que vaya a cambiar mi composición química o ya sé que vaya a cambiar la forma en la cual estoy calentando o la forma en la que estoy enfriando. Entonces, todo eso nos va a afectar y la templabilidad es donde entra en este punto, ¿no? Hay ciertos elementos que los añadimos ahora sí intencionalmente al grado del acero y nos va a permitir que la templabilidad mejore. Es decir, que en lugar de tener este término rojo, lo tenga todo cocido. Que a lo mejor esta parte del centro va a ser un poco más, este, esta parte de aquí en centro va a ser un poco más suave. Sí, es natural y es algo que va a ocurrir. Nunca vamos a poder obtener un componente 100% heterogéneo. Eso no sucede, pero voy a hacer lo más cercano que pueda, ¿no? Entonces, todos estos elementos de aleación se añaden con la finalidad de que estas curvas de templabilidad sean lo menos pronunciadas posible. ¿Cómo las leemos? Por ejemplo, esto nos indica la superficie, que es esta parte, ¿no? Esta parte de la carne. Y conforme me voy haciendo hacia la parte central, voy disminuyendo la dureza. ¿Por qué voy disminuyendo la dureza? Porque el porcentaje de martensita va disminuyendo. Es decir, que la parte del centro posiblemente sea otra fase que no es martensita. Y la martensita nos ayuda en la dureza. Entonces, la parte, la parte de aquí, de esta parte, vamos a suponer que esta gráfica representa este término, ¿no? Este de aquí. Si vemos, todo esto está como café y es la parte dura. Sin embargo, conforme voy entrando más hacia el centro, es rojo. Es decir, que está crudo, ¿no? Es decir, que esta pieza va a ser más suave en la parte del centro porque no transformó a martensita. Eso es lo que mide la templabilidad. ¿Cuál es la habilidad de ese grado de acero en transformar a martensita, ¿no? Entonces, como ya les menciono, pues hay ciertos elementos que nos ayudan. Por ejemplo, en la estabilidad, los estabilizadores de ferrita son el manganeso, níquel y cobre. ¿Qué quiere decir que estabiliza la austenita? Que la va a dejar ahí, va a hacer que no transforme a martensita, va a hacer que tenga más austenita. Entonces, si tengo más porcentaje de níquel, a lo mejor vamos a ponerlo ahora en función del porcentaje de níquel. Menos níquel, más níquel hacia arriba. Menos níquel, obtengo una mejor cocción, es decir, voy a tener una mejor templabilidad. Pero conforme tengo más níquel, la templabilidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque me va a retener la austenita. No va a hacer que cambie a martensita. Ahora, también el porcentaje de carbono presente me va a hacer cuanto más porcentaje de carbono tengo, también mi templabilidad va a bajar. Por lo regular, los aceros que tienen alto porcentaje de carbono son bajos en templabilidad. Después están los estabilizadores de ferrita, que son el molibdeno, silicio, titanio, vanadio, circonio, tungsteno, etc. Entonces, si tenemos estos alto porcentaje a lo mejor de estos elementos, posiblemente podamos esperar también que tener cierto porcentaje de ferrita en mi material. Dice, ¿cuáles pueden ser las causas de una descarbonización de un acero 10-10 en un carbonitrado y causa superficial baja? Mm, Carbonitrado y causa de superficial baja. Yo creo que si tienes por ahí, ¿qué significa la H? Muy bien, yo creo que la parte de descarbonización en un acero 10-10, pues bueno, eso va a ocurrir siempre que exista calor, es decir, que esté sometido a una temperatura, el carbono hace difusión y el carbono hace difusión de una forma muy rápida. Entonces, si estás en un ambiente, pues, inclusive el aire, ¿no? Del ambiente viene y toma el oxígeno. Pero por lo regular esos aceros, pues bueno, el carbono va a ocurrir la descarbonización, este, pero yo creo que tendría que checarlo de una forma más puntual para poder entender bien tu pregunta.
Dice, ¿qué significa la H de un 8620H? Por lo regular, los grados que vienen H nos ayudan a mejorar la templabilidad. Es decir, que estos grados ya vienen restringidos ciertos elementos, cierto porcentaje de elementos que nos va a ayudar a tener una mejor templabilidad. Entonces podemos tener una 08620 y una 08620H. El H nos va a restringir ciertos elementos y esos ciertos elementos va a asegurar que estas gráficas de templabilidad estén dentro también de un rango, ¿no? De un límite. Dice, en un impulsor alto cromo que funciona en una bomba de lodo, ¿sería mejor que tuviera más silicio y moli para una mayor dureza? Porque el níquel y el reducen la dureza. Claro que el carbono es perjudicial para que suba la dureza después del templado. El carbono nos ayuda en aumentar la dureza, pero nos perjudica en el tema de la templabilidad. Y dice, sería mejor que tuviera más silicio y molibdeno. Depende mucho de la composición química. Para poder realizar cualquier tipo de modificación, es necesario comprender cuál es la composición química completa y en base a eso ya poder determinar cuáles serían los elementos adecuados. Por ejemplo, esta es una tabla que esta es una tabla que pueden tener ahí a la mano, si le pueden tomar un screen a esta tabla. Entonces aquí nos puede dar, por ejemplo, aquí vemos los grados de acero. Entonces al momento de que ustedes ya por ahí les dicen, no, pues necesito un acero 4140, ya saben que tiene un 41, y qué elementos tiene. Tiene cromo, tiene molibdeno, etcétera, ¿no? Y tiene un punto 40% punto 4% de carbono. Pero, ¿qué sucede si en ese grado tengo un alto porcentaje de vanadio? Bueno, pues me va a ayudar en la dureza, va a ser afectada la dureza, o si tengo titanio también me va a afectar la dureza, este, molibdeno. Entonces, todo esto nos ayuda a ver de qué forma estos elementos entran en juego en las propiedades mecánicas. Si vemos, por ejemplo, eh, si tienen mayor dureza, nos va a afectar directamente la ductilidad, ¿no? Porque mayor dureza, pues es un poco más frágil, por lo tanto, la ductilidad, que es el impacto, pues bueno, se ven afectados, ¿no? Entonces, esta tablita, si la pueden tener por ahí en su zona de trabajo, les va a ayudar mucho a que puedan tener un poco de idea, ¿no? Que a lo mejor estoy viendo dos fichas técnicas del mismo grado de acero, pero una tiene mayor porcentaje de cromo, una tiene mayor porcentaje de vanadio. Posiblemente tenga que tratar las piezas de forma diferente porque voy a obtener resultados completamente diferentes. Aunque sea en el mismo horno, aunque sea en el mismo temperatura, posiblemente va a afectarnos en las propiedades mecánicas, ¿no? Muy bien. Como ya les mencionaba, para esto es importante conocer cuáles son los requerimientos del cliente. Y cada cliente es diferente, ¿no? Este, un cliente puede decirte, ¿sabes qué? Yo solamente quiero dureza. Un cliente te puede decir, yo quiero que trates mi pieza bajo esta especificación. Otro cliente te puede decir, no, aquí está el dibujo, vas a tener el dibujo o simplemente un correo, ¿no? Eh, pero bueno, muchas veces ya tienen ciertas especificaciones. Y aquí respondiendo la pregunta, pues se basa mucho en el cliente, ¿no? ¿Cuándo usar la especificación ASTM? Se basa en el cliente, en el requerimiento del cliente. Si el cliente te deja hacer lo que tú quieras en cuanto al proceso, pues bueno, únicamente es poder cumplir lo que ellos buscan, ¿no? O si el cliente dice, no, ¿sabes qué? Pues yo no, yo sí necesito que te bases en esa especificación, pues es necesario poder comprender de qué están compuestas las especificaciones. Muy bien. Por ejemplo, esta es una especificación de un acero 4140. Hay ciertos clientes que hacen sus propias especificaciones.
o hay otros que no, que ya utilizan una que ya esté por ahí publicada. En este caso, por ejemplo, nos menciona cuáles son las condiciones de la pieza a entregar. Por ejemplo, puede ser en condición rolado, en condición forjado, o en condición templado, etcétera. Y luego dice que en cuál es la condición de la superficie, tanto que puede ser a lo mejor maquinada, etcétera. Después nos menciona la descripción. Es una descripción, es como un resumen, por así decirlo, de, de la especificación, pero más adelante ya nos va diciendo más detallado cada uno de estos, pues de esta misma especificación. Por ejemplo, ahora también existe aquí ciertas especificaciones para diferentes tipos de pieza. Por ejemplo, para esta misma especificación puede ser utilizada para unas flechas, para unos pines de conveyors, para engranes, etcétera. Entonces, dentro de la misma especificación entran diferentes componentes. Y para cada componente puede entrar también diferentes tipos de tratamiento térmico. Entonces, nada más tener como que eso en cuenta, ¿no? Importante viene el tema de la composición química. Ahora, como ya les mencionaba, puede ser el mismo grado de acero, 4140. Sin embargo, la composición química que el cliente requiere es esta. Pueden ustedes tener una variedad en su almacén de 4140, pero el cliente quiere que esté dentro de esos rangos. Entonces aquí es donde tenemos que verlo. Por ejemplo, entre 0.38 y 0.40% de carbono, el silicio entre 0.15 y 0.35, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver la composición química. Y como ya les menciono, pues entonces comprender la composición química nos va a decir si realmente las propiedades buscadas por el cliente van a ser posibles o no. Porque también nos va a afectar eso directamente en el proceso, ¿no? También nos menciona, por ejemplo, las propiedades mecánicas para esta pieza, las propiedades de acuerdo a la especificación. Por ejemplo, aquí nos menciona que las propiedades mecánicas tienen que llevar a cabo a temperatura ambiente y después del tratamiento térmico tiene que cumplir una dureza entre 18 a 22 Rodwell C. Entonces nos menciona en este caso las propiedades de tensión a temperatura ambiente que más les menciono, que tiene que estar dentro de los 80,000 y 130,000 PSI. O la sedencia que tiene que estar también entre 80 y 110 KSI, la elongación que tiene que ser un 20% de elongación, la reducción de área. Esto es como mínimo. Si no te especifico un máximo, es como mínimo. La dureza, aquí sí nos restringe la dureza entre 217 y 235 Brinell. Y aquí también es importante poder comprender si realmente mi composición química y mi proceso es capaz de poder cumplir esto. ¿A qué me refiero? Que posiblemente dentro de ese rango hay una especificación o una tabla, creo que no la tengo por aquí anotada, pero si no en la siguiente sesión la voy a buscar. Esa tabla es publicada por la ASM y esa tabla nos da una correlación de cierta dureza, podríamos esperar ciertas tensiones y podríamos esperar cierta adherencia, ¿no? Entonces, si realmente el proceso es capaz de cumplirlo o no. Y luego viene las pruebas Charpy, que son las pruebas de impacto. Pero esta sí nos menciona que debe ser a ciertas temperaturas. A menos 32 Celsius y a menos 42 Celsius tiene que cumplir 42 Joule. Entonces, aquí ya el cliente ya nos está restringiendo las propiedades mecánicas. Entonces, acuérdense que nos vamos desde, como lo veíamos al inicio, ¿no? El propósito es poder cumplir esas propiedades mecánicas y esas propiedades mecánicas las vamos a cumplir con la microestructura y esa microestructura la vamos a cumplir dependiendo del tratamiento térmico adecuado y el tratamiento térmico adecuado lo vamos a llevar a cabo de acuerdo a mi acero, de acuerdo a mis elementos que tengo presentes, etcétera. Y luego viene, por ejemplo,
Para cada proceso también las especificaciones nos mencionan ciertas restricciones. En este caso únicamente voy a poner el ejemplo del tratamiento térmico. Pero, por ejemplo, para el tratamiento térmico, aquí el cliente llame, en este caso, por ejemplo, 4140 y luego viene 4142 HT, que también es un acero que ya está, esta química posiblemente nos la restrinja un poco más para poder cumplir eh, con la templabilidad. Ahora, como ya les mencionaba, hay dos tipos de grados de acero para a lo mejor esta especificación y para cada grado tiene un diferente tratamiento térmico. También el cliente, por ejemplo, ya nos menciona las temperaturas críticas, que estas las vamos a calcular la siguiente sesión. Entonces, la siguiente sesión, repito, tienen que tener a la mano libreta, pluma y una calculadora para poder determinar esas temperaturas de transformación. Ya existen ecuaciones. De lo contrario, en los handbooks lo podemos encontrar o la determinamos con diagramas, ¿no? Pero en este caso, el cliente ya las menciona las temperaturas críticas. Eh, y luego también el cliente también nos restringe el precalentamiento. ¿De qué forma voy a calentar la pieza para poder obtener, para poder realizar el tratamiento térmico? En este caso, por ejemplo, dice calentar a una tasa que no exceda los 400 Fahrenheit por hora, que son 220 grados por hora. Entonces, ya tengo que controlarlo aquí. ¿Y cómo lo controlo? Posiblemente a lo mejor agregando unos termopares, ¿no? Ya sea en la pieza o ya sea con los termopares únicamente del horno, que el cliente cuando te solicita por lo regular eh, en este caso, estas restricciones es porque va a solicitar alguna evidencia. Y luego viene, por ejemplo, también aquí el austenizado, ya nos restringe también las temperaturas de austenizado, ya no podemos determinarlas nosotros. Ellos nos mencionan cómo quieren que la austenicemos. En este caso dice, calentar rápidamente desde el precalentamiento, entre los 816 a los 871. Entonces, primero lo precalentamos a una tasa de 220 Celsius por hora hasta llegar a los 816 y después entre los 816 y 871 Celsius por ahí, tenemos que dejar la pieza dentro del horno a 30 minutos por pulgada. Es decir, que si tenemos una pieza eh, de 10 pulgadas, pues bueno, van a ser 30 minutos por cada pulgada, que son como 5 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí ya el cliente nos restringe el tiempo y la temperatura. Nos da una holgura, claro, en este caso la temperatura, el tiempo sí no lo determina, pero bueno, ya por ahí tenemos una holgura, por así decirlo, pero ya no está en nuestra responsabilidad tener que determinar los parámetros, ya es cuestión del cliente. También nos viene, por ejemplo, el temple. Durante el temple tiene que ser, ya nos dice también el medio de enfriamiento, en este caso es en aceite, y tiene que ser lo vamos a enfriar desde la temperatura al momento de sacarlo del horno, lo llevamos al temple y lo vamos a dejar enfriando dentro del aceite hasta los 482 Celsius. Y cuando ya llega a los 482 Celsius, hay que sacarlo y mandarlo al aire. Y lo dejan ahí en el aire entre los 66 y 51. Ya también te está restringiendo. No, si es 50, ya no vale, ¿no? Tienes que volverlo a hacer. Es que es un grado, ese grado hace la diferencia. Porque aquí lo menciona inclusive. eh, bueno, creo que es en la siguiente diapositiva, pero inclusive lo menciona, que no, ¿qué es lo que sucede? Si dejamos la pieza que baje más la temperatura, esto tiene un riesgo de distorsión o más bien de agrietamiento. Entonces, también ahí ya nos restringe. Aquí dice, revenir inmediatamente después del temple. O sea que ya al momento de que la pieza llegó entre los 66 y 51, 65 hay que mandarla al revenido.
Porque ya nos menciona aquí el cliente. Y como les menciono, cuando el cliente solicita o pone este tipo de restricciones, es porque ellos van a solicitar alguna evidencia. Ahora, después dice que el revenido tienen que mantenerlo a una temperatura de 1 hora por pulgada y como 2 horas mínimo. Es decir, que si tengo una pulgada, 1 hora por pulgada y es una pulgada en la dimensión, no importa, va a ser 2 horas mínimo, ¿no? Y después de eso, se tiene que ir al aire hasta la temperatura ambiente. Eh, y luego viene también, por ejemplo, en el recocido, donde también nos menciona por ahí el tema de cómo se llevará a cabo un recocido, en dado caso de que lo llevemos a cabo, etcétera. Y aquí ya también es otra gráfica que nos menciona la respuesta en el tratamiento térmico de acuerdo a la temperatura de revenido. Es decir, que si lo voy a revenir entre los 427 Celsius, puedo esperar aproximadamente 42 Rodwell C. Voy bajando la temperatura de revenido, tengo mayor porcentaje o mayor dureza. Voy aumentando la temperatura de revenido, tengo menor dureza. Muy bien. Y bueno, este es otro ejemplo acerca de otro tipo de especificación. Nos menciona como algún otro tipo de tratamiento térmico, algún otro tipo de restricción, en este caso de proceso. Y pues bueno, también cuáles son aquellas durezas esperadas después de un tratamiento térmico. Así como, por ejemplo, pues cuál medio de enfriamiento, etcétera. Muy bien, entonces, esta es la sesión del día de hoy, la sesión número 1. No sé si tengan por ahí alguna otra duda. De lo contrario, como ya les menciono, si tienen la oportunidad por ahí de ver el video de Thermocal, si quieren aprender un poco más este, acerca del software, cómo el software les puede ayudar por ahí, pues bueno, ya por ahí lo pueden ir revisando. ¿Se puede utilizar el micro? ¿El micro? No sé si puedo repetir la pregunta y en qué. Y dará constancia para este curso que es gratuito, no. De como quiera, en la siguiente sesión por ahí les voy a compartir la información acerca del curso completo, pero si gustan de una vez se las puedo ir compartiendo. Muy bien, esta información de como quiera la van a encontrar por ahí la van a encontrar en la página web, pero aquí se los voy a compartir también. Este es un curso que estoy por comenzar el día 2 de julio, que es un curso de tratamientos térmicos, que aquí ya se ven más todos estos temas este, a detalle. Son 4 semanas aproximadamente, son 35 horas también, todo es online. Esta información, como ya les menciono, la pueden descargar en la página web, de lo contrario, también se las puedo hacer llegar a cabo en su correo. Y pues bueno, como ya les mencionaba, vamos a ver desde temas básicos. Son aproximadamente 3 semanas de sesiones en vivo, es decir, son 2 sesiones por semana y aproximadamente, creo que solamente 2 sesiones son como 2 horas y media. El resto son 4 horas por sesiones. Entonces, por semana son 8 horas. Se lleva a cabo martes y jueves. Son 4 horas
el martes, 4 horas el jueves, y también son 4 lecciones grabadas con actividades. Utilizamos también Thermocal para este curso, entonces se va a ver una lección de Thermocal. Aproximadamente van a invertir entre 8 y 10 horas semanales. Esto depende del paso de cada uno, es decir, cómo vayan realizando sus actividades, más aparte las sesiones que son online. Y 3 temas de mejora de procesos. Como ya les mencionaba, el tema de R&R, si quieren estandarizar el proceso de medición de dureza, pues bueno, se lleva a cabo el R&R y se lleva a cabo utilizando Minitab. Entonces es necesario que cuente con el software. Estas lecciones también son grabadas, entonces por ahí ya se les queda, ¿no? Eh, También el tema del SMED, que es otro tema que se agregó para a esta edición del curso. Y el SMED está orientado a la disminución de tiempos de cambio de herramientas. Es decir, que a lo mejor si ustedes están realizando por ahí alguna modificación puede ser en sus temas de transferencia, tanto del horno a la tina de enfriamiento, pues les puede ayudar esta metodología. Como les digo, son metodologías de calidad en industrial. Y en la norma ASTM 1077, que es la norma donde vemos el tema de capa descarburada. Entonces aquí les ayuda mucho en este aspecto. Y al final es un proyecto. Entonces la semana número 4 es destinado a que realicen el proyecto, ya sea que hay 2 tipos de proyecto, uno que está directamente a la planta donde ustedes están trabajando, que lo pueden llevar a cabo en la planta, o si no están trabajando en alguna planta, pues bueno, ya se les otorga un caso, ¿no? Pero, pues bueno, aquí por lo regular es toma de tiempos, es determinación de diagramas, también utilizando las herramientas termodinámicas, utilización también de los diagramas publicados en handbooks, etcétera, ¿no? Y ahora que si ustedes ese es el temario completo, como les menciono, la primera sesión son 2.5 horas únicamente, y la primera y la última son las de 2.5 y el resto son 4 horas. Si están a lo mejor, ustedes son ingenieros, pero no con el background del área de materiales, pues bueno, les va a ayudar porque vamos a ver desde los temas básicos de la metalurgia, metalurgia de materiales, desde el átomo, elementos de la tabla periódica, enlaces metálicos. Entonces, para que todo esto haga match con lo que vamos viendo más adelante en el tratamiento térmico. Todo esto nos va a ayudar. Vamos a ver ahora sí, ya enfocado en el tema del grado de los aceros, las aplicaciones, grados, clasificación, aceros inoxidables, etcétera. En la misma sesión se ve el diagrama de hierro-carbono y dentro de diagrama de hierro-carbono es donde se lleva a cabo el taller de Thermocal. Vamos a utilizar el paquete académico gratuito. Es necesario que descarguen este software, como les menciono, está gratuito en la página web, la versión académica. Entonces, por aquí esta es una lección que ya queda al paso de ustedes, como lo vayan realizando. Es una actividad que tienen que completar para dar la constancia al final del curso. Y pues bueno, tienen que utilizar la herramienta termodinámica para hacer los diferentes diagramas. También hay una presentación por ahí que son como 40 minutos y esta presentación es acerca de por qué utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Que a fin de cuentas es algo que ya se está utilizando en otras partes y que en Latinoamérica nos hace falta utilizarlo. Ya llámese Thermocal, llámese otro tipo de herramientas, Yelma Pro, Panda, etcétera, ¿no? Es necesario que también lo integremos a nuestras áreas de trabajo porque esto nos va a ayudar a poder tener mejores resultados, a poder tomar decisiones de una forma también con datos, ¿no? No solamente muchas veces en la industria eso sucede, ¿no? Hacemos cambios tanto en procesos como en químicas y esa prueba y error. Entonces, este tipo de herramientas nos ayuda a sustentar metalúrgicamente y en forma de termodinámica por qué vamos a realizar esos cambios. Entonces, ese es un taller que se agrega a este curso.
Vemos la microestructura también por ahí de los aceros, el efecto de los elementos de aleación. Ahora sí nos metemos ya en detalle cada uno de los elementos que podemos esperar dentro de los aceros. Y vemos por aquí, hay otra lección que se agregó a esta edición. Y en esta lección vemos el efecto de los elementos de aleación de acuerdo a ciertas químicas, ¿no? Vemos cómo hay ciertas fases o ciertos carburos y cómo estos carburos nos van a afectar en las propiedades mecánicas. Esto también utilizando software. Después ya nos metemos al tema de tratamientos térmicos, ¿qué es el tratamiento térmico? Temperaturas de transformación. Vamos a determinar temperaturas de transformación, calcularlas con las ecuaciones publicadas por la ASM, calcularlas por medio de simulación y determinarlas por medio de los handbooks. Entonces, si ustedes no tienen herramientas de simulación, pueden ir a los handbooks y verlas, cómo leer los diagramas que ya vienen publicados en los handbooks o ver la opción de ecuaciones. En el tema también de tratamientos térmicos vemos el temple, diagramas ST, diagramas TTT, vamos a leer los diagramas. También temperaturas de transformación en martensítica, ecuaciones, medio de enfriamiento, martemperin, austemperin, el revenido, el tema de descarburización y efecto en la dureza, tratamientos criogénicos, envejecido, relevado de esfuerzos. Vemos el tema de defectos y distorsión durante el tratamiento térmico, causas de distorsión, importancia de la geometría de las piezas, acomodo de piezas, templabilidad, tiempo de transferencia. Ese tiempo de transferencia, cómo me va a afectar en la pérdida de calor y cómo me va a afectar en el tema de propiedades mecánicas, etc. Después los tratamientos térmicos superficiales, carbonitrurado, carbonizado, endurecimiento por inducción, etc. Y se concluye con el tema de propiedades mecánicas. Vemos el tema de diagrama esfuerzo de formación, energía impacto, que es el de Charpy, las durezas, tanto de laboratorio como de piezas, y el Gemini test. Como les menciono, un proyecto final en el cual ustedes van a dedicar una semana para poder realizar el proyecto y las lecciones grabadas. Control de calidad de proceso de tratamiento térmico, el gauge R&R de durezas, estrategias y visiones de la industria de materiales, las habilidades necesarias para que ustedes sigan en la tendencia de la industria de materiales. El día de mañana ya quieren brincar de tratamiento térmico a lo mejor a, no sé, acería, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son aquellas herramientas que ustedes tienen que contar para poder seguir en tendencia? ¿O quieren continuar dentro de la misma área? ¿Cuáles son aquellas herramientas que se van a tener que utilizar? Las que ya se están utilizando en algunos otros países y por qué es necesario llevarlo a cabo ya en la industria actualmente, ¿no? La metodología del SMED, como les menciono, puede llegar a ayudarles a ustedes en cuanto si quieren realizar algún cambio por ahí en el proceso y ya no nos metemos a la parte de materiales, sino a la parte de procesos, mejora de procesos. Y como les menciona la norma ASTM E1077, que son métodos estándar para estimar la profundidad de capa de descargura de los aceros. La pregunta inicial que mencionaba, ¿no? ¿Tengo que pulir cuánto? ¿Y cómo sé? Depende del grado de acero y para eso existe una especificación que nos dice cuáles son aquellos métodos adecuados para poder llevar a cabo esta estimación. Les menciono, son aproximadamente lo que van a invertir en total, van a ser aproximadamente 35 horas, tanto con sesiones en vivo, con sesiones grabadas y con las actividades. Eso son 4 semanas. Yo lo voy a dar ese curso, empieza el 2 de julio. Público general son 15,000 pesos masiva, pesos mexicanos, y si por ahí tienen a lo mejor son estudiantes, son 7,000 pesos masiva. Y pues bueno, todo esto es por transferencia electrónica y es necesario que manden su información para poder generar una factura. Entonces, por ahí todo eso lo pueden revisar en la página web. Y la otra también es que se puede realizar el pago por PayPal. Creo que PayPal acepta tarjeta de crédito, entonces, en dado caso que quisieran ingresar al curso, quisieran ser parte de el 2 de julio, pueden hacer por medio de
de transferencia o ya sea por medio de PayPal, pero es necesario que soliciten el, el recibo de pago. Ese es mi correo. Si no, como que ya tienen, ese es el correo ya de la consultoría. Si no tienen el otro correo, porque me parece que traté de enviar correos por medio de la consultoría, pero se mandaba el spam. Entonces, si están interesados en el curso, este, pues bueno, da inicio el 2 de julio y por ahí si necesitan alguna carta de justificación a la empresa a la cual ustedes están afiliados, que necesiten que su jefe se los pague la empresa, por ahí nada más también la pueden descargar en la página web de la consultoría. Este, de como quiera, aquí les voy a dejar la página web. Muy bien. Ese es el correo electrónico y esa es la página web, en dado caso que estén interesados. Y como ya les mencionaba, la siguiente sesión vamos a volver a tocar el tema, vamos a adentrarnos un poco más al tratamiento térmico. A lo mejor ahorita no pude resolver tantas dudas, pero es mejor irnos por partes porque lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, no coman ansias, vamos a verlo la siguiente semana, perdón, la siguiente sesión, que es el jueves, la misma hora, es este mismo link de Zoom, de como quiera les voy a hacer llegar nuevamente pues la información y les voy a hacer llegar también un formulario. Nada más les pido por ahí que lo puedan tomar. El formulario es técnicamente satisfacción de este curso. Si les gustó, si fue algo que usted dice, no, no me sirvió, etcétera. Bueno, para eso es el formulario. Y pues bueno, por ahora sería todo. Muchas gracias por estar aquí presentes y nos vemos la siguiente sesión. Por ahí también compartan la información con sus compañeros. Si tienen más compañeros que pueda servirles, comparten la invitación, compartan tanto el link de Zoom, el correo, la página web, y nos mantenemos en contacto. Gracias.